Hola, en este capítulo del itinerario español vamos a hablar de un rey, específicamente Fernando VII, que es pues, el último rey del antiguo régimen en España. Este hombre es muy peculiar, bajo muchos puntos de vista. Probablemente es el rey que tiene peor reputación en toda la historia de España, porque además de ser un hombre bastante estúpido, que lo era, es decir, muy cortito el hombre, además era una mala persona, simplemente una mala persona. Es decir, el hombre derrocó a su padre, o sea, es decir, dio un golpe de estado contra su propio padre. Después, cuando España fue invadida por las tropas napoleónicas, él, de una forma por demás abyecta, cobarde y ruin, se trató de ganar la amistad de Napoleón. Le pidió que lo casara con alguna de las mujeres de la familia Bonaparte para poder tener algo de poder. Felicitaba a Napoleón cuando tenía victorias sobre los españoles que luchaban justamente por la causa de Fernando VII y la independencia de España. Es decir, era un hombre que no hay palabras para describir lo miserable que era, pero bueno, en fin, es igual. Probablemente no le daba para más. El problema está en que en estos momentos España hubiera necesitado pues, otro tipo de cosas. Cuando, como te dije la otra vez, Napoleón deja en libertad a Fernando VII, probablemente ejecutaba su más fina y cruel venganza contra España. Y efectivamente, pues España recibió jubilosamente a Fernando VII, con una enorme alegría. Unos, los más, por decir así, los más clásicos, los partidarios del antiguo régimen, porque por fin volvíamos a poner las cosas en su sitio. Y los otros, los que más progresistas, los que habían intervenido en la redacción de la Constitución de 1812, la de Cádiz, pues estaban diciendo, bueno, pues por fin que venga y que jure la Constitución y ya seguimos adelante, ¿no? Bueno, pues entonces, en cuanto llegó el rey y se dio cuenta de la popularidad que tenía, pues dijo que ni Constitución ni historias, que se acabó, que aquí volvemos a lo de antes. Es decir, que el bueno de Fernando VII dio marcha atrás al reloj, como si aquí no hubiera pasado nada, como si no hubiera existido una guerra, como si no hubiera existido la Revolución Francesa, como si no hubieran existido las Cortes de Cádiz. Volvamos otra vez al año 1890. Alucinante. Bien. Si solo hubiera sido eso, pues no hubiera pasado nada, pero en estos momentos pues actuó como consecuentemente con toda la trayectoria antigua de España, y es una represión brutal contra todos aquellos que querían cambiar las cosas, una represión sangrienta, fulminante contra los llamados liberales. Y cuando digo sangrienta es que hubo muchísimos muertos, es decir, que no fue solamente cárcel o exilio, no, fue represión brutal. Muchos héroes de la guerra de la independencia fueron fusilados o ahorcados en esos momentos. La gente que había luchado por la vuelta de Fernando VII, cuando Fernando VII volvió, fueron considerados traidores o lo que fuera y muertos. Muchísima gente estupenda se exilió, se fue de España, por decir un nombre, Goya. El gran pintor Goya, pues mira, no pudo manejarla, no pudo soportar ver semejante desastre e ignominia y se marchó. Bien, bueno, pues la represión fue tan dura y tan bestia que llevó a una reacción. Es decir, hubo una especie, lo que se llama un pronunciamiento, un golpe de Estado, de alguna manera. Un militar que dijo, se acabó, esto no lo aguantamos más y no vamos a aceptar este tipo de payasadas. Consiguió apoyos de otros militares y entonces pues se le acabó a Fernando VII el totalitarismo, el absolutismo. Y entonces pues dijo, qué bien, ¿no? Ahora venga, vamos por la senda constitucional, el muy cobarde y sinvergüenza. Y entonces pues durante unos cuantos años España fue regida
con el mismo rey Juan Carlos, porque el rey era intocable, la Constitución lo decía, pues volvieron a implantar la Constitución. Pero una vez más, los llamados liberales, se les llamaba liberales por llamarles algo, porque de liberales tenían muy poquito. La palabra liberal viene a dar la idea de una persona que es tolerante, que es dialogante, que es capaz de negociar, es un liberal, una persona de un talante abierto. Bueno, pues los liberales se fueron al otro extremo del péndulo y entonces aplicaron la Constitución a lo bruto, a lo bestia, es decir, dándole con la Constitución golpes en la cabeza a todo el que se opusiera, y también pues fue un tiempo de represión y de crueldad y de mucha sangre otra vez. Es decir, España comenzaba el siglo XIX bañada en sangre. No había sido suficiente toda la sangre y la crueldad y la brutalidad derramada durante la Guerra de la Independencia, sino que luego, pues, más todavía. Primero, los absolutistas, los realistas y después los constitucionalistas, sangre y más sangre, pero ninguno negociaba, y esto era la señal clara de alguna especie de maldición bíblica que pesaba sobre España y sigue pesando, de que nadie negocia nada. Es decir, a los judíos se les expulsa, a los moriscos se les expulsa, a los herejes se les quema vivos, a los otros igual, al que dice no sé qué, está en contra del rey, se le ahorca. Nadie negocia nada, nadie contempla la posibilidad de corregir, de evolucionar hacia cosas. A los comuneros se les masacró y se les reprimió, a los fueros de Aragón fueron completamente machacados, los fueros de Cataluña y de Valencia y tal también fueron totalmente machacados. Todo es, la historia de España ha sido una historia de brutalidad, aquí nadie negocia nada, que cuando yo gano te aplasto y si no estás conforme revienta. Y cuando te toque a ti, pues ya veremos qué me pasa a mí. Pero no hay ni la más mínimo deseo de decir, sentémonos a hablar, a lo mejor hay cosas que podemos hacer entre los dos, a lo mejor tú tienes razón en algo y yo tengo razón en algo, pongámonos de acuerdo. No, esto no se puede hacer, no se podía hacer. No había tradición de esto, ¿eh? Es decir, y esto no había tradición de esto desde la época romana, punto. Entonces, una vez más, el reinado de Fernando VII, sangriento, absolutamente sangriento. ¿Cómo terminó la historia de los liberales? Pues que tras unos poquitos años de abuso de los liberales, igual que antes había habido abuso de los absolutistas, entonces el rey Fernando VII pide ayuda a los países europeos que estaban en contra de estas peligrosas manías de libertad. Y entonces, pues Francia envía un ejército que se llamó los 100.000 hijos de San Luis, que bueno, no eran 100.000, pero es igual, eran bastantes. Y esta vez, qué curioso, entraron sin ningún problema, es decir, fue un ejército francés el que vino a derrotar a los liberales y los derrotó, y el que volvió a poner a Fernando VII en el trono del absolutismo. ¿Y qué crees que sucedió? Pues otra vez lo mismo, es decir, fue otra vez más represión, hasta tal punto que los mismos franceses que le ayudaron a ponerse en el gobierno quedaron asqueados de ver la brutalidad de la represión de los realistas otra vez contra los liberales. De todas formas, déjame que apunte este pequeño esbozo, es decir, el pueblo español que se había rebelado y sublevado tan enérgicamente contra los invasores franceses en la época de Napoleón, ahora recibió estos otros casi pues, sin ningún problema. Es decir, había muchas dudas de qué es lo que podía pasar, ¿no? Porque decían, cuidado, que estos españoles parece que son demasiado salvajes, ¿no? Y entonces este ejército pues tenía sus dudas de qué iba a pasar. No hubo ni el menor problema. Es decir, simplemente pues algunas batallas pequeñas contra los liberales, pero en general el pueblo no dijo ni pío. ¿Y por qué crees que sucedió esto? Pues es muy sencillo, por la Iglesia. Los principales instigadores de la rebelión contra Napoleón fue la Iglesia.
porque aunque Napoleón no iba absolutamente en contra de ellos, es decir, no iba a tratar de eliminarlos, pero les recortó muchos privilegios y muchas cosas, y esto no les gustó nada. Por lo tanto, los primeros en levantar a la gente contra Napoleón en cada pueblo, en cada villorrio, en cada aldea, en cada romería, eran los curas. En cambio, esta vez, los mismos franceses que entraban para apoyar ese sistema absolutista que le gustaba tanto a la Iglesia, porque a la Iglesia no le gusta compartir poder, esta alianza entre el trono y el altar les sentaba de maravilla desde la época de los visigodos. Pues aquí la Iglesia no dijo ni pío, por lo tanto el pueblo vio pasar a los franceses y dijo, adelante, sigan, vayan para adentro que esta es su casa. ¿Qué diferencia tan notable? Bueno, pues la explicación está en esto, es decir, se resistieron a los unos y no se resistieron a los otros. La única diferencia es la Iglesia, punto. Tan sencillo como esto, ¿eh? Bueno, pues para que vayamos entendiendo cómo funciona también la mecánica de todo, ¿eh? Es decir, que la Iglesia no es un elemento neutral en nada, absolutamente en nada de lo que sucede en España. Bien, pues llegaron estos señores, como te digo, volvieron a poner a Felipe VII otra vez represión brutal, sangre y más sangre y más sangre, ¿no? Luego el reinado de Felipe VII fue pues nada, un estancamiento en prácticamente todo. Se volvió a poner la Inquisición, que había sido suprimida por las Cortes, volvió a estar la Inquisición, que, ojo, me gustaría acotar que la Inquisición no era un asunto exclusivamente de la Iglesia, es decir, la Inquisición también funcionaba como policía política, y la Inquisición la manejaba directamente el rey, o el gobierno, vamos, es decir, el gobierno era quien determinaba quién iba a ser el inquisidor general, es decir, no era una cosa manejada por la Iglesia y muchísimo menos manejada por Roma, era un asunto de la monarquía española, que le venía muy bien para tener totalmente controlado el reino. O sea que las dos cosas, perseguían herejes, pero también perseguían cualquier tipo de resistencia política. O sea, un liberal pasó a ser también un personaje sospechoso para la Inquisición, porque cualquier cosa que iba en contra de la autoridad real iba en contra de la Iglesia, eso lo tenían todos perfectamente claro. Bien, pues volvió la Inquisición, también había, bueno, una cantidad de horrores. Por ejemplo, de esta época son frases tan brillantes como aquella de vivan las cadenas, ¿no? Es decir, que no queremos libertad, o sea, queremos cadenas, queremos estar sujetos con cadenas. O aquella otra que fue del rector de la Universidad de Cervera, es decir, lejos de nosotros la nefasta manía de pensar. Esto lo decía un rector de una universidad, ¿no? O sea, lejos de nosotros, que ni se nos ocurra estas manías estúpidas que le han entrado a la gente de ponerse a pensar, la razón, ¿qué es esto? Bueno, pues esto fue el gobierno de Fernando VII. Así, mientras todo el resto de Europa, mientras Darwin y etcétera, etcétera, y todo iba evolucionando, iba progresando, pues aquí estábamos todavía en el antiguo régimen y con la Inquisición todavía matando gente. Fue realmente espantoso. Y su gobierno terminó pues también espantosamente mal, porque dejó como heredera al trono a su hija, una niña de 3 años. Y su hermano más joven, un tal don Carlos, pues él creía que no, que él era el que tenía derecho al trono porque una mujer no podía heredar la corona de España. Y entonces, pues adivina qué, a la muerte de Fernando VII se desencadena una guerra civil, para variar. Es decir, llevábamos, pues esto ocurrió en el año 1833, pues España llevaba eso, 30 años de sangre y más sangre, y fue una guerra civil monstruosa, violentísima, de una brutalidad, de una crueldad que estremece. Pero bueno, de esto ya hablaremos en el siguiente capítulo. Cuídate y seguiremos hablando.